Vamos a hacer una pequeña demostración de la versión 1.3, que es la última en este momento del EHR Server. El EHR Server, como ya saben, es una herramienta para gestionar y compartir información clínica estandarizada que cumple con el estándar OpenEHR y permite acceder fácilmente a información clínica con OpenEHR y también hacer consultas con SNOMED-CT, que son dos estándares que se utilizan en salud. Y lo que voy a mostrarles es algunas de las características que se agregaron en la última versión. Entonces primero me voy a loguear como administrador. El dashboard clásico, actualizamos nomás algunos iconos del dashboard, pero el dashboard es eh, igual al de la versión anterior. Eh, Podemos ver cuántas historias clínicas tenemos cargadas en el sistema, cuántos cambios en cada historia clínica hubieron, cambios totales en todas las historias, que son las contribuciones, cuántas consultas de datos. Recuerden que las consultas se gestionan también en el EHR Server, tanto el almacenado, la gestión, como después la extracción de datos, el acceso a datos, se gestiona también en el EHR Server. También vemos las plantillas, que son las definiciones de los distintos documentos clínicos que vamos a registrar y después vamos a consultar. Y tenemos también los usuarios y organizaciones, etc. Los administradores, como vieron en las últimas versiones, tienen permiso para administrar lo que llamamos planes. Los planes están diseñados para trabajar como planes de suscripción a un servicio en la nube, porque el EHR Server está diseñado para funcionar como un servicio en la nube, como SaaS. ¿Sí? Incluso nosotros proveemos el servicio en la nube, pero cualquiera puede crear su propia nube con EHR Server, y ese servicio que ofrecemos es Cloud EHR Server, donde pueden venir acá a cloudehrserver.com y ver si este tipo de servicio les puede servir para sus proyectos. Mucha gente lo que hace es, para evaluar el EHR Server y ver si el EHR Server aplica a sus proyectos, directamente vienen al Cloud EHR Server y se suscriben a un plan pequeño y prueban el EHR Server y evalúan si esta herramienta les sirve para implementar su proyecto. ¿Sí? Eso es más fácil que instalar el EHR Server y correrlo localmente desde el código fuente, que también lo pueden hacer porque es un proyecto open source. Con el cloud nosotros nos encargamos de gestionar toda la parte de los servidores, las actualizaciones, etc. ¿Sí? Después la parte de cuentas vendrían a ser los clientes del cloud. ¿Sí? Uno puede gestionar cuentas, puede activar cuentas, puede cambiar una cuenta de plan, etc. Y las cuentas lo que hacen es contener las organizaciones, y las organizaciones pueden ser hospitales, clínicas, clientes de las empresas que desarrollan software. ¿Sí? Y en el EHR Server permitimos gestionar cuentas como pensando en las empresas de software que van a desarrollar sistemas para los hospitales y para las clínicas, y las organizaciones pensando en que sean los clientes de esas empresas, las clínicas y los hospitales. ¿Sí? La característica del EHR Server es que va a gestionar historias clínicas, fichas clínicas de pacientes dentro de una organización. O sea que un hospital o una clínica va a tener acceso solamente a las historias clínicas gestionadas en esa organización. ¿Sí? Entonces aquí podemos gestionar organizaciones, también podemos gestionar usuarios y roles. Los usuarios lo que hacen es tienen un rol en una organización, y el mismo usuario podría tener roles distintos en distintas organizaciones. Y esos roles son gestor de cuenta, que en general se asocian a la cuenta; gestor de organización, que en general se asocian a la organización; y después podemos tener usuarios. Los roles usuarios solamente pueden acceder al EHR Server a través de la API REST. ¿Sí? O sea que esta interfaz que están viendo, que es la consola de administración, solamente está accesible para administradores, gestores de cuentas y gestores de organizaciones, no para usuarios. Los usuarios, la idea, el objetivo es que sean
usuarios finales que acceden a datos del EHR Server, pero no acceden a la gestión del EHR Server. ¿Sí? Después tenemos roles, que son esos que les conté recién. Tenemos control de acceso, esto lo puede gestionar un superadministrador. ¿Sí? Como estoy logueado como superadministrador, esto lo veo. Ustedes, cuando están logueados como gestor de cuentas o gestor de organizaciones, no van a ver esta sección. ¿Sí? Esto es simplemente una gestión de filtros de seguridad de bajo nivel que permite hacer el EHR Server como medida de seguridad. Después tenemos la parte interesante, que es la gestión de las historias clínicas. Esto es igual a la versión anterior. Se resolvieron algunos problemas de interfaz de usuario menores, no grandes cambios en esta área. Cuando entramos a una historia clínica podemos ver la información de esa historia clínica, el identificador del paciente, a qué organización pertenece, cuándo se creó, etc. Y podemos ver una gráfica de puntos de cuándo hubieron modificaciones en esa historia clínica, que tienen que ver con fechas, eventos que ocurrieron, y debajo podemos ver para esos eventos realmente cuándo ocurrió, qué usuarios hicieron cambios en esa historia clínica, qué tipo de cambio fue, si fue una creación de un nuevo documento, si fue una modificación de un documento existente, qué tipo de documento fue agregado o fue modificado. El tipo de documento es la plantilla. ¿Sí? Estas plantillas son parte del estándar OpenEHR, ¿sí? Y eso podemos verlo por aquí, y podemos, como siempre, ver de cada documento que fue enviado a una historia clínica su fuente. Esto es un documento válido OpenEHR con toda la información detallada, ¿sí? Esto está definido por el estándar OpenEHR, pero también podemos ver la manera visual del documento ese, que lo vemos como un texto estructurado, ¿sí? Esto permite verificar rápidamente el contenido de los documentos, ¿sí? Recuerden que siempre estamos trabajando con pacientes o con historias clínicas que están de-identificadas. O sea que nosotros no sabemos la identidad de los pacientes a los cuales pertenece esta información clínica. Solamente vemos la información clínica. El EHR Server está diseñado así. Incluso ustedes pueden venir a Cloud EHR Server. En la sección de aprendizaje hay una guía de por qué trabajamos con información anónima. Así que ahí pueden ver el por qué el EHR Server no guarda informaciones de identidad de los pacientes, ¿sí? Aparte de ser una medida de seguridad, es una medida de privacidad. Y ahí tienen la información. Después pueden ver las contribuciones, que son los cambios en todas las historias clínicas, simplemente cuándo ocurrieron los cambios y qué cambios ocurrieron en todas las historias. Acá puedo ver todo y puedo ver que hubo un cambio en esta historia clínica, que se agregó un documento clínico por esta persona en esta fecha, perteneciente a esta organización, y podemos ver qué tipo de documento se agregó, y podemos ver que fue un agregado de documento y no fue una corrección o una modificación de un documento existente. Así que podemos ver todo lo que pasó. Esa es parte de la gestión también y la auditoría de las historias clínicas. También podemos ver los documentos individuales versionados, porque los documentos, cuando hay por ejemplo una modificación, los documentos no se modifican físicamente, no se elimina un documento anterior, sino que se crea una nueva versión del mismo documento y se asocian las versiones. Entonces, si nosotros entramos a un documento versionado, lo que podemos ver son los detalles de ese documento, y después adentro todas las versiones, desde la primera hasta todas las modificaciones posteriores. En este caso tenemos un solo documento con una sola versión, y siempre la primera versión, el tipo de cambio va a ser creación, porque el primer documento se crea y después los otros se pueden modificar o se pueden corregir, ¿sí? Y siempre vamos a ver en la primera versión que el identificador de versión va a ser 1. Este es el identificador de versión, y siempre acá el numerito este va a ser 1, ¿sí? Entonces podemos controlar todos los cambios de todos los documentos y ver las distintas versiones. La parte de plantillas de carpetas todavía sigue siendo una característica que está por desarrollarse y va a completarse en la próxima versión probablemente. Es para poder organizar documentos clínicos en carpetas dentro de una historia clínica. Simplemente eso. Por ahora no está disponible.
Y en la parte de consultas agregamos varias cosas. En la versión anterior agregamos grupos de consultas, entonces uno puede definir, por ejemplo, consultas demográficas y agrupar todas las consultas que tienen que ver con información demográfica o información de medicamentos. Así queda más sencillo la gestión de las consultas. El problema es que cuando uno tiene 10 consultas no pasa nada, pero cuando uno tiene 200, 300, 1000 consultas, 2000 consultas, la gestión de esas consultas empieza a dificultar por la cantidad de consultas y la dificultad de encontrar consultas de forma efectiva. Y los grupos permiten una organización relativa de las consultas bastante sencilla. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos muchas consultas es bueno definir grupos. La gestión de grupos se hace por aquí, cliqueando en este icono. Se pueden ver los grupos que están definidos y se pueden crear nuevos grupos haciendo clic en el más. ¿Sí? El grupo básicamente es un nombre, ¿sí? Y tiene un identificador único en todo el sistema. Y después podemos crear consultas haciendo clic en el más por acá. Y cuando vemos esta interfaz se llama Query Builder, que es el constructor de consultas, podemos aquí seleccionar el grupo al cual queremos asociar esta consulta nueva. ¿Sí? Y ya que estoy, voy a mostrarles una de las características nuevas que se agregó en el LHR Server. Por ejemplo, voy a definir una consulta dentro del grupo control de peso, que va a ser una consulta que tiene que devolver documentos clínicos. Y me voy a fijar aquí en la plantilla de control del peso, por ejemplo, el índice de masa corporal. Voy a seleccionar el índice de masa corporal por acá y voy a decir, por ejemplo, que es menor que 18,5. ¿Sí? Voy a agregar una condición. Entonces esto lo que va a devolver son todos los documentos clínicos de cualquier paciente que tenga un índice de masa corporal registrado menor que 18,5, ¿sí? O sea, él tiene peso bajo. Entonces puedo agregar la condición. Ahora, ¿qué pasa si quiero además los que tienen o peso muy bajo o peso muy alto? Entonces puedo agregar otra condición que sea mayor que 30, por ejemplo. ¿Sí? Y después lo que puedo hacer es estas dos condiciones, decir una o la otra. Y puedo hacer clic en las dos, hacer clic en OR y se agrega una condición de OR. Esta característica de agregar condiciones complejas que se puedan vincular con ANDs y ORs se agregó en esta versión, en la 1.3. Y la condición puede ser tan compleja como ustedes quieran. Pueden seguir agregando condiciones simples y vinculando las condiciones con las condiciones existentes a través de ANDs y ORs. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero crear otro, podría ser para hacer un ejemplo simplemente, podría ser o entre 40 y 50. ¿Sí? Entonces acá podría decir otro OR más. ¿Sí? No tiene sentido clínico esto que acabo de hacer, simplemente es para mostrarles cómo podemos seguir agregando condiciones y seguir agregando más lógica, ¿sí? Operadores lógicos a esta condición para hacerla tan compleja como nosotros necesitemos. En este contexto esta condición no tiene sentido, pero en otro contexto, una condición de esta estructura podría tener sentido. Lo que tienen que tener en cuenta es que esto está disponible y lo pueden usar. Si ustedes quieren después corregir, por ejemplo, se equivocaron en una condición, podrían hacer clic acá y podrían darle remove y lo que hace es remueve la condición. Esta condición así, teniendo un OR y otra condición simple así sola, representa una condición inválida como total. Esto debería estar a su vez asociado con un OR o con un AND. Y eso, si yo le pongo por ejemplo consulta test al nombre para poder guardarlo, cuando intento guardar debería decirme que la condición actual es inválida. ¿Sí? Entonces ahí lo que está haciendo es una validación de que esta estructura es correcta. ¿Sí? Si yo uno esto con un AND o con un OR, por ejemplo, esto no tiene lógica,
simplemente estructuralmente es correcto, ¿sí? Pero semánticamente no tiene sentido. Ahora podría guardar la condición y guardaría esta condición y se podría ejecutar esa consulta perfectamente, ¿sí? Entonces, cuando quieren consultar documentos clínicos por condiciones complejas sobre la información que esos documentos contienen, pueden hacerlo perfectamente, ¿sí? Voy a eliminar esto, y puedo seguir eliminando todas las condiciones hasta quedar en blanco, ¿sí? Voy a hacer otra consulta, y esto ya lo conocen de las versiones anteriores. Simplemente para que esté la página en blanco, ¿sí? Entonces voy a consulta test, composition, y voy a seleccionar el documento clínico, la plantilla que tiene el diagnóstico codificado. ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben, acá está el nombre del problema diagnóstico, podemos hacer consultas por expresiones SNOMED. Esto es una gran ventaja que tiene el LH Reserver para poder acceder a información que podemos filtrar con SNOMED-CT. Entonces podríamos, por ejemplo, decir, quiero los diagnósticos que sean cualquier tipo de diabetes. ¿Cómo hacemos para decir cualquier tipo de diabetes? Necesitamos poner todos los códigos de diabetes que conocemos. Es difícil poner los códigos de A1, aunque estén estandarizados por SNOMED-CT. Entonces lo que hacemos es utilizar una expresión que quiere decir todos los códigos de diabetes que existen, ¿sí? Y para hacer eso utilizamos SNQuery. SNQuery es una herramienta que desarrolló Veratech justamente para evaluar expresiones SNOMED y obtener listas planas de códigos a través de expresiones. Entonces yo voy a, por ejemplo, en los ejemplos, por acá, valga la redundancia, tenemos que el primero devuelve todos los tipos de diabetes. Esta es una expresión SNOMED que quiere decir todos los tipos de diabetes. Entonces la voy a probar. ¿Y qué pasa? SNOMED lo que devuelve para esto es un árbol. Y lo que hace el SNQuery es ese árbol transformarlo en una lista plana, ¿sí? Entonces lo que vamos a obtener es una lista plana y estos son todos los códigos de todos los tipos de diabetes que existen, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer una consulta en el LH Server que sea por todos los tipos de diabetes? Quiero un documento clínico que registre cualquier tipo de diabetes. Lo que hago es selecciono la plantilla que tiene el diagnóstico codificado, selecciono el arquetipo, después selecciono el texto codificado con SNOMED-CT donde registro el diagnóstico, y después sobre eso defino que el código debería estar en el operador in_SNOMED_expression. Esto es un operador, y acá pongo la expresión, ¿sí? Esto quiere decir que el código debería ser cualquier tipo de diabetes. La valido. Esta validación muestra en verde, y ese verde se evalúa contra el servicio del SNQuery, ¿sí? Y eso se puede agregar el criterio, y acá se definió la condición, que justamente lo que dice el código está en la expresión SNOMED esta, ¿sí? Internamente el LH Server tiene la lógica necesaria para transformar esta expresión en la lista plana de códigos y evaluar una consulta contra la base de datos y devolver los documentos clínicos que machean con esta consulta. Y la expresión SNOMED podría ser tan compleja como ustedes quieran, ¿sí? Y esto funciona. Esto puedo decir, por ejemplo, el formato de salida es JSON, puedo probarlo, ¿sí? Puedo elegir una historia clínica, por ejemplo, para que no ejecute contra todas las historias clínicas, y ver si este paciente tiene algún documento con registro de diabetes. Y acá este es el resultado, y este resultado lo que dice es: tengo en esta historia clínica, que es la historia clínica que acabo de seleccionar acá, tengo un documento, y acá lo que hay no es el documento sino la referencia al documento, este identificador, el documento se creó en esta fecha, es de tipo encuentro con diagnóstico codificado, etcétera, pertenece a esta organización, y este documento cumple con esa condición que acabo de expresar, que tiene un registro de diagnóstico que es algún tipo de diabetes. Piensen en cómo harían esto con una base de datos no estandarizada y solamente con SQL. Para decir cualquier tipo de diabetes necesitaría tener
codificado todos los tipos de diabetes, o sea, tendría que hacer el trabajo que SNOMED ya tiene hecho, ¿sí? Y el modelo de información donde se guarda esos diagnósticos sería un modelo a medida. Nosotros utilizamos un modelo estándar, por eso es tan fácil crear consultas en un par de minutos, correrlas, ejecutarlas, crearlas y ya quedan disponibles desde la API REST para poder ejecutar y obtener esta información. Y ahí lo que hice fue cambiar la opción de obtener datos así, y lo que hace en el resultado es no solo me devuelve la referencia, sino que me devuelve el contenido del documento, ¿sí? Este documento es un documento OpenEHR válido con todo el contenido, y en cierto lugar lo que hay es, si se fijan, el nombre del problema o diagnóstico, dice que es un texto codificado, dicen que es diabetes mellitus secundaria, dicen que la terminología es SNOMED, y este es el código. Y si se fijan, este código debería estar en la lista de códigos que nos dio SNQuery. Vamos a esperar que SNQuery cargue. Tiene un lazy loading y está por acá. Se fijan acá, Secondary Diabetes Mellitus Disorder, porque está en inglés. Y lo que hay registrado acá es diabetes mellitus secundaria, ¿sí? Trastorno. Entonces anduvo correctamente la consulta porque obtuvo el dato correcto del documento, ¿sí? Entonces esto es una nueva característica que quería mostrarles. Después las consultas combinadas, esto es una característica que se agregó en la versión anterior. Lo que permite es juntar varias de estas consultas simples en consultas complejas, y lo que devuelve son historias clínicas que cumplen con todas las condiciones de todas las consultas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, puedo tomar esta consulta. Si ustedes se fijan, esta consulta lo que dice es que quiero los pacientes masculinos que tienen de 27 a 59 años, que tienen obesidad o peor y que tienen diabetes, cualquier tipo de diabetes. Y si se fijan, se basan en 4 consultas que ya existen. Una consulta que filtra a los masculinos, por un lado, que es igual a la consulta que les mostré recién de cómo se creaba. Otra consulta que filtra por edad, también se crea de la misma forma que la consulta que les acabo de mostrar. Obesidad o peor, lo mismo, simplemente se fija por el índice de masa corporal, si es mayor, por ejemplo, que 30. Y diabetes es igual a la consulta que les acabo de mostrar recién, la última, que utiliza SNOMED expressions adentro. ¿Y qué hacemos con esto? Lo que hacemos es, podemos filtrar historias clínicas tal que los documentos que contienen estas historias clínicas cumplan con todas estas condiciones a la vez. O sea que voy a obtener masculinos de 27 a 59 con obesidad o peor y con diabetes. Entonces con esto puedo, por ejemplo, obtener pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, y puedo ofrecerles un plan de cuidados, o puedo mostrarle una alerta a un médico en una pantalla y decirle, mire que este paciente tiene riesgo, hágale tal indicación o hágale tal pregunta, ¿sí? O controle, por ejemplo, la diabetes, o ordene un control estricto de la dieta, si es obeso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto podría seguir agregando condiciones, por ejemplo, si tiene presión arterial alta, si tiene problemas cardíacos, si tiene colesterol alto, ¿sí? Son todos comorbilidades y factores de riesgo que agregan a que la calidad de vida y la esperanza de vida de esta persona sean mucho menor. Entonces con esto podemos, en simples pasos, crear consultas que nos dicen qué pacientes cumplen con nuestro criterio y con esos factores de riesgo, y podemos obtener esos pacientes y podemos actuar de forma proactiva en esos pacientes sin esperar que pase algún evento adverso en la salud del paciente y que el paciente tenga que ser hospitalizado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es el sistema que es suficientemente inteligente como para brindar información al médico para tomar mejores decisiones, o brindar información a la organización para que la organización se acerque al paciente, en lugar de esperar que el paciente se acerque a la organización cuando ya ocurrieron los hechos de enfermedad, sino que al revés, hay que acercarse al paciente para prevención. ¿Sí? Entonces esto promueve eso y va directamente enfocado en ese sentido. ¿Sí? Hay otros casos de uso que ustedes pueden ver
en nuestra web por acá hay una rueda de casos de uso. Otro caso de uso potencial para esto es cuando están haciendo ensayos clínicos y necesitamos pacientes que cumplan con cierto criterio estricto. Podemos aquí definir todas las consultas que definen el criterio justamente combinado y ahí obtener las historias clínicas de esos pacientes. ¿Sí? Entonces podemos contactar a esos pacientes y decirles, por ejemplo, participen de un ensayo clínico de un cierto medicamento para cierto cáncer, cierto tipo de cáncer, y las consultas que tenemos acá son, por ejemplo, quiero pacientes que tengan ese tipo de cáncer, pero también que hayan tomado tal medicamento o que hayan pasado por tal tratamiento o que se hayan sometido o no a una cirugía. Eso lo podemos tener acá como criterio y obtener esa lista de pacientes es muy valioso porque evitamos, por ejemplo, una revisión manual de historias clínicas para invitar a esos pacientes justamente a esos ensayos clínicos. Y es difícil conseguir pacientes para ensayos clínicos que cumplan exactamente con nuestras condiciones. Aquí tenemos un repositorio de información estandarizado que podemos consultarlo y podemos hacer consultas bastante complejas y consultas semánticas también agregando SNOMED-CT. Se cumple muy bien ese caso de uso y se ejecuta muy fácilmente, se implementa fácilmente el caso de uso de seleccionar pacientes para ensayos clínicos. ¿Sí? Yo podría acá darle ejecutar, ¿sí? Y esto lo que hace es verificar, va a tardar porque verifica todas las historias clínicas que tengo acceso, verifica todas estas condiciones y al final une todos los resultados en una lista única. Sí, tengo como 3000 historias clínicas y acá surgió que hay 293 que cumplen con mi criterio. ¿Sí? Y yo puedo hacer clic sobre esta y ver qué historia clínica es, ver el identificador del paciente y después en otro sistema, si tengo vinculado ese identificador del paciente con la identidad del paciente o con medios de contacto, puedo llamar al paciente, mandarle un correo electrónico, mandarle un mensaje de texto o lo que sea. ¿Sí? El EHR Server, obviamente, como les dije antes, no maneja información de contacto ni de identificación de los pacientes. Solamente maneja historias clínicas y documentos clínicos, nada más. ¿Sí? Esto es una gran ventaja que tiene el EHR Server como sistema. Lo otro que agregamos es en la gestión de plantillas. Para el EHR Server ustedes saben que las plantillas son las definiciones de documentos clínicos que se pueden almacenar. Son estructuras de datos básicamente y son dinámicas. Uno puede cargar nuevas plantillas y el EHR Server va a poder recibir documentos clínicos que cumplen con esas plantillas. ¿Sí? Es como si fuera un esquema XML, pero cumple con el estándar OpenEHR. Entonces aquí tengo, por ejemplo, plantillas de documentos de historial obstétrico, documentos de encuentros, prescripción de medicamentos, datos demográficos, control del peso, encuentro con diagnóstico codificado, que es el que usamos para hacer consultas en el segmento anterior. Y eso también es importante, no solo sirven para almacenar datos, para decir qué datos se van a almacenar, sino también se usan para después crear consultas sobre esos datos. Si prestaron atención en la parte de creación de consultas, la consulta nunca hay que escribir código, por ejemplo, no hay que escribir SQL ni otro lenguaje de consultas. Y no es necesario compilar la consulta, ¿sí? Es simplemente seleccionar y hacer clic y llenar algunos datos. Y la estructura sobre la cual se crea la consulta tampoco es la estructura de la base de datos, es la estructura de la plantilla, del documento clínico. Ustedes cuando están creando consultas en el EHR Server, están creando consultas sobre documentos clínicos y quieren obtener documentos clínicos o quieren obtener datos de esos documentos clínicos como resultado. ¿Sí? Entonces las plantillas son una parte esencial del EHR Server y es una parte también esencial del estándar OpenEHR, ¿sí? Y de la implementación de OpenEHR en el EHR Server, ¿sí? Una cosa que agregamos, bueno, ustedes pueden subir sus plantillas. Las plantillas se pueden crear con herramientas que también son de libre acceso y cualquiera lo puede hacer, pues lo puede hacer un médico, lo puede hacer un informático. Y lo que pusimos ahora es la posibilidad de ver, esto lo vamos a mejorar igualmente, de ver todas las plantillas que hay cargadas y de poder navegar la estructura interna. Entonces, por ejemplo, si tomamos el control del peso, a ver dónde está, que es una plantilla simple, está por acá.
Lo que vamos a ver es la estructura interna de ese documento clínico según el modelo de información de OpenHR. Todos los documentos en OpenHR son compositions, ¿sí? Y podemos ver qué arquetipos define, por ejemplo, ese documento clínico. Después podemos ver que tenemos la categoría, tenemos contexto de ese documento clínico, que define una estructura que es para extender ese documento clínico. Eso no es muy importante, pero define 3 observaciones y las podemos navegar. Entonces el control del peso, el documento de control del peso, define una observación para el peso corporal, otra observación para la altura del paciente y otra observación para el índice de masa corporal. Tiene sentido, ¿sí? Y podemos ver la estructura, por ejemplo, del índice de masa corporal. Podemos ver internamente qué es lo que tiene y podemos navegar toda la estructura y podemos ver las rutas. Esto es bien importante a nivel técnico. Nosotros queremos saber nuestra estructura, cada nodo de esa estructura, qué rutas tiene. Esto es parte del estándar OpenHR. ¿Sí? Entonces podemos ver el índice de masa corporal por acá y vemos que acá el valor del índice de masa corporal es una cantidad física. Las cantidades físicas en OpenHR, los DB quantities, son magnitudes numéricas reales, tienen dígitos después de la coma, decimales, y tienen una unidad de medida. Por ejemplo, en el caso del índice de masa corporal, creo que la cuenta era peso sobre altura al cuadrado, una cosa así, ¿sí? Entonces va a tener las unidades correspondientes a esa fórmula. ¿Sí? Pero esto es algo que se agregó para poder verificar que la estructura de las plantillas es correcta cuando la cargamos, ¿sí? Porque si no, lo que teníamos hasta ahora es la posibilidad de ver la plantilla. Por ejemplo, voy a abrir la misma plantilla del control del peso, pero solamente podíamos ver la estructura tal cual está cargada. Las plantillas son XML, ¿sí? Y aquí podemos ver la misma estructura que les acabo de mostrar, pero es mucho más fácil navegar haciendo clics y expandiendo secciones que viniendo acá y navegando todo el XML, ¿sí? Aunque se ve lindo, es más difícil entender la estructura que de la otra forma, ¿sí? Y además las plantillas son bastante grandes, ¿sí? Bastante grandes. Es difícil encontrar justo lo que necesitamos, ¿eh? Otra cosa que agregamos en la versión anterior es la posibilidad de gestionar plantillas internamente en el LHR Server, versionándolas, haciendo revisiones. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en desarrollo de un proyecto nuevo, es frecuente que nosotros creemos una primera versión de la plantilla, luego hagamos pequeñas modificaciones y queremos probar la misma plantilla en el sistema para ver cómo funciona, y lo que hacemos es la cargamos, pero en lugar de crear una plantilla nueva, lo que hacemos es crear una nueva revisión de la plantilla que estaba cargada. Entonces pueden ir probando distintas revisiones de la misma plantilla, ¿sí? Y evolucionando así para adelante. Y en cierto momento donde lleguen a una revisión que dicen, bueno, esta es la revisión que vamos a utilizar en producción, lo que pueden hacer es las revisiones anteriores las pueden desactivar o incluso las pueden borrar. ¿Sí? Para eso están estos dos botoncitos acá de desactivar y eliminar, ¿sí? Cuando ustedes eliminan una plantilla, la plantilla no es eliminada físicamente. La plantilla va a aparecer aquí donde está la papelera. Acá agregué una papelera. Y ustedes cuando entran a la papelera van a ver listado todas las plantillas que fueron eliminadas, y si ustedes quieren eliminar físicamente las plantillas, tienen que hacer clic en este botón vaciar papelera, ¿sí? Y les va a preguntar a su vez si quieren realmente vaciar la papelera. O sea, hay 3 pasos para eliminar las plantillas para que no se equivoquen y no eliminen plantillas que querían usar, ¿sí? Pero liberando plantillas que no van a usar permite no ocupar tanto espacio en el EHR Server, sobre todo porque los planes tienen límites en el número de plantillas, ¿sí? Entonces pueden trabajar y pueden ir eliminando y desactivando las plantillas que no utilicen para poder cargar más plantillas, ¿sí? Entonces eso también está disponible. Y esos son los
cambios grandes que se hicieron, la parte de visión de plantillas y la parte de consultas con condiciones complejas. Después tenemos la sección de datos, que lo que tiene son índices de información extraída de los documentos clínicos. ¿Qué es esto? Esto es simplemente para verificar que la indexación de datos se hace correctamente. También tenemos la sección de notificaciones para manejar notificaciones internas entre los usuarios del EHR Server. Por ejemplo, el administrador, que soy yo, puedo enviar una notificación a todos los usuarios diciendo el día de mañana vamos a estar haciendo un mantenimiento del servidor, por ejemplo. O puedo enviar una notificación diciendo miren que agregamos una funcionalidad nueva que está disponible. ¿Sí? Y eso va a aparecer para todos los usuarios. Y después tenemos los registros de actividad, que es todas las acciones que hacen todos los usuarios, tanto desde la consola web que estamos viendo ahora como desde la API REST, para tener un control de quién hace qué, cuándo, cómo, a qué datos se acceden, etc. Esto es para tener un control de acceso y de seguridad y poder hacer después un análisis forense en el caso de una incidencia de seguridad. ¿Sí? Tenemos un log completo de todo lo que pasó y quién hizo qué y cuándo y cómo y desde qué IPs. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, todos estos registros de actividad son de esta demostración que les estoy mostrando. Valga la redundancia. ¿Sí? Esta es mi IP en este momento y estas son todas las acciones que yo fui ejecutando durante esta pequeña demo, y mi usuario obviamente es ese. ¿Sí? Y con esto terminamos. ¿Sí? Una recomendación es cuando ingresan a utilizar el EHR Server por primera vez, les aconsejo pasar por los primeros pasos, que les da una recorrida del EHR Server, les da algunos links con guías y grupos de soporte donde pueden hacer preguntas, y siempre pueden venir acá a Cloud EHR Server en la parte de Aprende, pueden ver algunas guías, pueden ver casos de uso, está la documentación completa de EHR Server. Esto incluye la documentación de la API REST. Después vamos a hacer una demostración de la API REST específica para eso. Tienen la declaración de conformidad con OpenEHR, que es cómo el EHR Server implementa el estándar OpenEHR, y tienen un white paper que lo que trata de decir es, bueno, qué es el EHR Server, para qué sirve, etcétera, en términos más ejecutivos. ¿Sí? Y si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me pueden dejar comentario en el video, en el canal de YouTube, o si no, pueden venir a cabolabs.com y me pueden contactar por el formulario de contacto. ¿Sí? Me envían su consulta. Acá también tienen un montón de información de las herramientas que creamos, el EHR Server y alrededor del EHR Server, los servicios que prestamos, las herramientas que utilizamos, los estándares que implementamos en nuestros proyectos, y también información sobre los cursos que damos y sobre los talleres que damos online. Así que ahí tienen en la parte de capacitación. Nosotros trabajamos muy fuerte en capacitación en informática en salud, estándares e interoperabilidad. Y tenemos un montón de cursos disponibles, ¿sí? Que cada tanto van abriendo las inscripciones, son todos online, así que también los invito a mirar eso que tenemos para ustedes. Y de mi parte nada más. Espero que les haya servido para ver las últimas novedades del EHR Server, y prontamente voy a publicar otro video que muestre específicamente cómo trabajar con la API REST, también con la última versión del EHR Server. Así que de mi parte nada, un abrazo grande y muchísimas gracias por su tiempo. Chau, chau.